Son las 12:06 y establecemos contacto con Alberto Larraín, que es psiquiatra y académico de la Universidad Autónoma, además de director ejecutivo de la Fundación Procultura. ¿Cómo estás, Alberto? Muy buenos días. Muy buenos días, Rafael. Muchos saludos acá desde Puerto Natales. Me tuve que mover para poder conectarnos hoy día. Gran lugar, qué gran lugar. Vamos a hablar de lo que es un tema fetiche acá, lo que pasa con la salud mental en esta segunda oleada. Ya los habíamos conversado, creo, respecto de la primera oleada, de lo que pasó con los niños encerrados en momentos en que ellos necesitan expandirse en todos los sentidos, con los padres trabajando muchas veces en recintos pequeños. ¿Qué posibilidad hay real de que nos tengamos que encerrar de nuevo y qué significaría eso para la salud mental? Rafael, es una muy buena pregunta en relación de que efectivamente las Naciones Unidas han tratado de hacer un llamado de la importancia de considerar el tema de la salud mental como un foco en esto, lo que podría ser tanto la primera oleada como la segunda oleada. Lamentablemente para nosotros en Chile la consideración del tema de salud mental ha sido muy secundario respecto a todo el manejo de la pandemia. Tanto es así que, para dar un ejemplo, el próximo año no hay incremento de presupuesto de salud mental peso a lo que se hayan pedido por los distintos voces, tanto académicas, los distintos organismos, incluso los organismos internacionales. Entonces, lo que hay que tener claro es que en relación a los niños y las niñas, que es la pregunta que tú haces, el impacto biográfico que puede tener es enorme. El último estudio de la UNICEF lo que muestra es que el 72% de los niños y las niñas del continente americano refieren que han necesitado ayuda y que han tenido dificultades para poder vivir la pandemia, y que más importante que eso, no han sabido cómo pedirle ayuda, sobre todo a sus cercanos. Entonces hoy día la gran pregunta que está sobre la mesa tiene que ver con cuál va a ser el impacto biográfico que va a tener los niños y las niñas todo esto que está pasando. Yo, como te decía, está en Puerto Natales, comuna además que en el fondo no tiene una buena conectividad. Lo mismo pasa con Torres del Paine, donde estuve ayer, y la alcaldesa me decía, mira, acá tenemos niños en el fondo que han tenido una brecha educacional importantísima durante todo el tema de la pandemia. O sea, pensar de nuevo en interrumpir las clases o volver a cuarentena significaría que estos niños sigan aumentando la brecha educativa. Y ahí es donde en el fondo las preguntas que se nos vienen es cuánto va a ser el impacto finalmente que se va a generar en estas personas. Ahora, el impacto de la primera ola, ¿lo tenemos calculado? Nosotros lo hemos conversado varias veces, pero voy a reiterar el dato. Chile tiene el peor índice de salud mental en niños de 6 años de todo el mundo. Le sumamos a eso 2 años de encierro constante, de no poder socializar, de tener limitada la capacidad de interactuar con sus pares. ¿Cómo lo afecta eso de ahí en más? Y sabemos que los niños son resilientes, pero también sabemos que no es de un día para otro que un niño se recupere de tal impacto. Bueno, ese es parte del problema, en el fondo, de la invisibilización del tema de salud mental en el país. No tenemos datos fehacientes respecto a cuál es el impacto que se está generando. Hemos tenido reportes más bien aislados, como este reporte de la UNICEF, donde Chile participó. El año pasado la OCDE sacó una serie de documentos en relación a la información de cada uno de sus países. Chile fue de los pocos países que no presentó datos para ser incorporados en los reportes. Tenemos algunos reportes aislados. Por ejemplo, el año pasado salió un reporte de las clínicas del país diciendo que tenían algunos incrementos de los intentos suicidas, sobre todo en adolescentes, pero básicamente no tenemos una certeza respecto a cuál es el comportamiento. Lo que te dice en el fondo la Comunidad Europea, y es difícil pensar que nuestros indicadores sean mejores que los de ellos, es que en general las patologías de salud mental en la infancia han tenido un incremento entre un 20 y un 40% por país. Eso efectivamente nos deja una situación compleja si nosotros pensamos los indicadores que teníamos antes de la pandemia. Y eso está asociado principalmente a temas, por ejemplo, de violencia intrafamiliar, que son relevantes, que sabemos que han ido en aumento, también a los problemas de consumo de alcohol y de droga que se asocian a varios conflictos, pero también a cuadros depresivos o cuadros en el fondo de
ansiedad muy fuerte. Nosotros tenemos hoy día, por ejemplo, adolescentes que han perdido sus 2 primeros años de universidad o que están perdiendo sus 2 últimos años de colegio, o que incluso las transiciones que debían hacer se vuelven muy complejas en relación a su adolescencia. Entonces, lo que uno esperaría es que efectivamente el tema de salud mental pase a ser algo relevante. En todo este tiempo nosotros debiéramos haber tenido algún estudio de prevalencia para saber el comportamiento general de las enfermedades mentales en el país y de poder poner algunos focos específicos en poblaciones determinadas que pudieran necesitar mayor ayuda. Y eso lamentablemente seguimos al debe. Ahora, yo no sé si es casualidad, hoy día presentamos 2 notas de gente que se agarró a combo en la calle, en la segunda con un bat de béisbol, por problemas de tránsito, por asuntos que son fácilmente conversables, digámoslo así. ¿Tú crees que hay una correlación entre estos periodos de estrés con mayor tendencia a resolver los problemas con violencia, a la violencia intrafamiliar, a ese tipo de cosas? Es súper importante entender que efectivamente cuando el estrés irrumpe en nuestra vida, nosotros tenemos distintas formas de reaccionar ante ese estrés. Cuando el estrés es desmedido, una de las respuestas que más frecuentemente se instala es la irritabilidad en nuestra vida. Nosotros estamos más irritables, estamos mucho más al tope, el vaso está lleno, entonces cualquier pequeña gota hace que se rebalse. Entonces tú te encuentras con que hoy día efectivamente tú tienes condiciones mucho más frecuentes de riñas callejeras, y es lo mismo que uno ve en temas de violencia intrafamiliar, que el proyectado es que aumentan aproximadamente entre un 20 y un 30% en todos los países del mundo. Entonces, ahí es cuando tú dices, mira, nosotros tenemos que lograr explicarle a la población qué es lo que está viviendo en el día a día. No hay duda de que muchas personas pueden estar con angustia de pensar, por ejemplo, en nuevos periodos de cuarentena, o pueden tener angustia respecto a ver los incrementos importantes de cómo se están generando los nuevos casos. Y eso es donde nosotros no hemos logrado todavía tener un informe claro. La primera medida de salud mental para la población, la primera de todas, la más importante, es tener unificado el discurso. Y si tú te das cuenta, nosotros todos los días tenemos 4 o 5 voces que hablan distinto respecto de lo que hay que hacer, cómo hacerlo, cómo estamos como país. No obstante que hemos tenido la suerte de tener una muy buena campaña de vacunación, lo que nos ha generado una línea de crédito importante en el comportamiento, pero tenemos más de 50.000 fallecidos, y con más de 50.000 fallecidos tú tienes además 50.000 familias en el fondo que están en un proceso de duelo, que es difícil. Entonces, al día de hoy todavía no tenemos una campaña comunicacional mínima respecto a educar a la población de cómo se maneja el estrés, o cuáles son las cosas que pueden ayudarlo a dormir mejor, por ejemplo, o cómo usted puede enfrentar la frustración que está viviendo, cosas que son bien básicas y la mayoría de los países han ido implementando. Y a ver, teniendo esta cantidad de desórdenes, llamémoslo así, desórdenes psicológicos, es fácil deducir que tenemos desórdenes psiquiátricos. Y no quiero que esto suene para nada ofensivo ni más allá de lo que significa, digamos. Los desórdenes psicológicos se tratan con terapia, los desórdenes psiquiátricos se tratan con medicamentos. ¿Tenemos alguna índice, alguna idea de cuántos hay de uno y otro en el porcentaje de gente que de alguna manera está sufriendo los efectos de la pandemia? Tenemos solamente el proyectado. El proyectado era que nosotros antes del estallido social teníamos 1 de cada 4 personas con una enfermedad mental o con alguna necesidad de apoyo, entendiéndose esta necesidad de apoyo tanto psicológico como psiquiátrico, para seguir la definición que tú hiciste, y que el proyectado es un incremento en torno a un 20-30%. Eso significa que nosotros llegamos a 1 de cada 3 y aproximadamente 5 millones de personas en el país que requieren algún tipo de apoyo. ¿Cuál es el problema? De nuevo, que nuestra cobertura de atención es de un poquito menos de 1 millón de personas. Eso quiere decir que hay 4 millones de personas que requieren algún tipo de apoyo por distintas razones,
que están rascándose con sus propias uñas, ¿ya? Ahora, implementar un programa de apoyo y de acompañamiento es algo sencillo, y esto lo hemos dicho hasta el cansancio, hacer un acompañamiento a las personas que han tenido un fallecimiento reciente por COVID, o un duelo, es algo que se puede hacer. Hay municipios como, por ejemplo, el municipio de Reca que lo ha implementado, un municipio de Reca que es un municipio pobre, además, Claro. no estamos hablando de un municipio con una gran cantidad de recursos. En el caso, por ejemplo, del municipio de Maipú, el alcalde Bodanovich acaba de reinaugurar un centro de salud mental casi a puro costo de la municipalidad para tratar de poner un foco ahí mismo. La alcaldesa Las Condes también está implementando un tema importante. Entonces, lo que quiero decir es que esto, más que un tema solamente de recursos, tiene que ver con cómo en el fondo nosotros entendemos que el tema del bienestar es un tema central en poder definir lo que estamos, y que no es algo minoritario en la población. Cuando estamos hablando de 5 millones de personas, Rafael, si yo al estudio le pregunto a la gente que está trabajando contigo cuánto están durmiendo mal, probablemente entre el 50 y el 70% va a levantar la mano y va a decir, mira, sabéis que en realidad llevo meses durmiendo mal, me amanezco cansado, ya no puedo más, estoy hastiado de esta situación, no quiero poner más mascarilla. Entonces, hay el poder en el fondo generar estos espacios de respiro psicológico, de poder orientar la frustración de las personas y poder acompañarla, es clave para lo que se viene. Los niños van a llegar, muchos de ellos van a llegar cansados al inicio escolar del próximo año, y van a llegar cansados al inicio escolar del próximo año porque estas vacaciones igual son vacaciones especiales. Son vacaciones especiales en el fondo que andan con mascarilla, que tienen limitaciones de contacto, de cosas que pueden hacer. Y ahí nuevamente uno se dice, bueno, nos estamos preparando, los profes que vienen durante marzo tienen capacitación para poder en el fondo entender que los niños hoy día con un cerebro más estresado aprenden menos. Tú sabes que la Comunidad Europea midió que al 40-50% de los niños están con problemas de aprendizaje, cosa que no había antes de la pandemia. Y eso ha llevado a que hagan toda una modificación curricular respecto a cuáles son las exigencias que se le puede hacer en términos de aprendizaje. Yo te aseguro que nosotros seguimos tratando de pasar el currículum más o menos igual, a lo mejor reduciendo algunos contenidos, pero no hay una modificación de entender en el fondo que hoy día, por ejemplo, la memoria está afectada, y eso hace que para los niños y las niñas sea mucho más difícil aprenderse las tablas, por un ejemplo cualquiera. Entonces tú puedes llevar a un niño a la frustración de que le haces que memorice algo cuando hoy día su cerebro, en este estado de estrés permanente crónico de más de un año o casi dos, no le da. Y ahí es donde de nuevo el tema del bienestar sigue siendo visto como algo como blando, como algo menos relevante, cuando al final del día es lo que determina quiénes somos y qué es lo que podemos hacer. Hay un tema que a mí me interesa, que hay una generación completa que entendió desde pequeño que es una generación ya grande, como dirían los rioplatenses, ya mayor, que entendió desde pequeña que ir al psicólogo, ir al psiquiatra era básicamente estar mal de la cabeza. Y que es una generación que tiende a echarse mucha carga en la mochila, digámoslo así. Y hasta que un día se desploma porque llevan demasiado peso encima. Persiste esta tendencia a negar que uno está sobrepasado por la situación, que necesita apoyo y que no se asume como una persona que necesita apoyo psiquiátrico o psicológico. Sí, pues es lo que tú dices. Nosotros además somos un país donde está bien instalado esto de que nosotros nos paramos ante la adversidad, y es algo visto bien como positivo por los terremotos, por todos los desastres naturales. Está bien instalado como en nuestro sello. Yo diría que es más profundo incluso, que las enfermedades mentales o las condiciones en el fondo de angustia, de ansiedad, de depresión, son vistas como un fracaso, un fracaso profundo, porque además hemos sido educados en un modelo donde solo hay una posibilidad de éxito. Entonces, cuando yo tengo algún tipo de fragilidad, esa fragilidad pone en jaque el modelo cultural. Ya aquí no hay espacio para que alguien sufra porque solamente puede estar feliz y tiene todo sobre la mesa para poder hacerlo. Entonces nosotros tenemos una dificultad muy grande con poder validar las emociones negativas y entender que esas emociones no son ni buenas ni malas, sino que tiene que ver con lo que emerge, que yo estoy viviendo, y que en la medida que yo las integre a mi vida, voy a poder construir mejor o peor. En ese sentido, uno claramente lo que aspiraría es que los temas de salud mental se vayan democratizando, cosa que ha ido pasando el último tiempo, sobre todo a raíz de
de las distintas personas públicas que han ido estableciendo que han tenido enfermedades mentales. Nosotros tuvimos hace poquito para la Navidad, que por primera vez en la historia del país, el mensaje de Navidad de un presidente electo se centró en la prevención del suicidio, cosa que no había pasado